Ahora ya. Buenas tardes a todos y todas. Como es tradicional, la Corporación Solidaria UTEUSACH, en su contribución al proceso constituyente, ha iniciado una serie de conversatorios para conocer a los candidatos y candidatas de distintos distritos. En esta ocasión tenemos dos grandes invitados. Ellos son la compañera Camila Vergara Quelempam, no sé si lo dije bien, es mapuche, es activista de la Coordinadora de Mujeres Indígenas Huarminaca Nehuen, es antropóloga, magíster en salud pública, es experta universitaria en derechos humanos, es candidata por el distrito 23, que elige 7 convencionales y un escaño reservado. Ella, las comunas que reúne el distrito 23 son Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, 9 Imperial, Padre Las Casas, Pitrusquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Smith, Tolten, Villarrica. Representa la lista de la Prodignidad y del Partido Comunista. Nuestro segundo invitado es de la casa. Es nuestro compañero Marcos Barraza Gómez, psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, ex ministro de Desarrollo Social. Además fue presidente de la Federación de Estudiantes de la USACH en el año 1998. Es candidato por el distrito 13, que responde a las comunas de Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, La Cinterna, San Ramón, San Miguel. Elige 4 convencionales. Les recuerdo a todos los compañeros y compañeras que las preguntas deben realizarse por chat. Le daremos 10 minutos a cada uno de nuestros invitados para que nos expliquen los motivos y las expectativas que tienen sobre este proceso constituyente. 10 minutos, cuando vayan a llegar a los 10 minutos, yo le hago con el dedito. Y después posteriormente, la ronda de preguntas, si son para ambos, si no, ahí vamos viendo unos 3 minutos para responder las preguntas, para que todos los compañeros que quieran hacer preguntas puedan, digamos, tener la posibilidad. Así que le damos la bienvenida a la compañera Camila Vergara, que es nuestra invitada, que es de afuera, para que ella comience haciendo su intervención. Ya. Mari Compulamien, hincha Camila Vergara Quelempam Piñén. Bueno, soy del distrito 23. Esto corresponde a la región de la Araucanía. Y soy candidata a la Convención Constitucional. Por el área general, no por escaños reservados, pero también soy mapuche, o sea, igual vemos personas de pueblos originarios que vamos dentro de las listas generales a la Convención Constitucional. Bueno, mi principal motivo, bueno, en general como individuo en este caso, es porque siempre he estado relacionada con el movimiento social y es una respuesta hacia un colectivo que me propuso y que dio en mí una confianza de poder representar o de poder redactar esta constitución que va a definir el país en unos 30 o 50 años más. Y principalmente es eso, asumir una responsabilidad frente a un colectivo. En cuanto fueron las demandas que surgieron, bueno, desde mucho antes de lo que fue la Revolución Social del 18 de octubre, y también porque yo personalmente tengo una vinculación a lo que son esas demandas. Y bueno, cuando me invitaron a este conversatorio, que igual le agradezco porque justamente habla sobre los derechos sociales, y los derechos sociales son los que han sido más... es como la deuda más grande que se tiene como sociedad o como organización frente a todo lo que se demanda. Pero a veces es difícil porque se habla de derechos sociales, se habla mucho de derechos sociales, pero cómo se pueden garantizar estos derechos sociales es lo que como constituyentes o como delegados convencionales tenemos que abordar. Ahora, bueno, yo no sé si vamos a hablar así como específicamente sobre el tema de derechos sociales, o solamente hago la presentación de cómo
¿Cuáles son mis... Porque es Cállese, una duda que yo planteo acá. cállese, aquí usted puede hablar. Okay. Sí, porque si nos abocamos principalmente a lo que son los derechos sociales, y como dije anteriormente, es una deuda que tenemos, no la podemos separar de lo que es el actual estado en el cual nos encontramos, un estado subsidiario, un estado capitalista, que es el que ha generado estas inequidades que existe, este no acceso al derecho de los derechos, la no existencia de derechos sociales. Si nosotros vemos de este estado subsidiario es la inexistencia de estados sociales, y por lo tanto una de las cosas principales para poder garantizar los derechos sociales es la reestructuración del Estado, es la transformación del Estado en el cual nosotros nos encontramos. Y para eso es súper importante que el nuevo Estado plantee un modelo de desarrollo marcado y en base a un alineamiento, en base a la solidaridad, en base a la reciprocidad de la forma de organizarnos. Porque efectivamente en el estado subsidiario son particulares los que entregan estos bienes de consumo porque ya no son reconocidos como derechos y no es el Estado. En cambio, en la nueva sociedad que queremos, por lo menos lo que planteamos como proyecto en esta campaña, es que el Estado debe garantizar todos los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos están los derechos sociales. Por lo tanto, se hace elemental la transformación de este Estado y que permita la garantía total de los derechos sociales, que es la salud, la educación y todo lo que ha salido, las pensiones, el trabajo, la deuda que existe hoy en día con la ciudadanía. Y para eso se hace fundamental la nacionalización de los recursos naturales, pero no para seguir con un proyecto económico extractivista, sino que para poder sentar las bases para que la sociedad o para que los pueblos de Chile puedan desarrollar una industrialización que permita un mejoramiento tecnológico que no genere esta dependencia con los otros países, y que también pueda tener un enfoque súper importante dentro de la educación, porque la idea es formar personas que el día de mañana podamos proponer un nuevo modelo económico que no se base en el extractivismo y que sí también tenga las tecnologías necesarias para un desarrollo integral como personas. Si nosotros vemos ahora en las universidades, cuando uno entra a la universidad aprende una materia y luego después la reproduce y no vamos a crear nuevos conocimientos, no vamos a crear nuevas alternativas de desarrollo, y creo que en ese aspecto es fundamental que se fomente la educación, pero en base a la creación, no a la reproducción técnica de un conocimiento ya creado. Eso en cuanto a derechos sociales, o sea, cómo nosotros garantizamos los derechos sociales en base a la industrialización del país, a poder generar el recurso a través de la nacionalización de los recursos naturales. Bueno, recursos naturales igual es un concepto que es cuestionado porque, bueno, nosotros acá tenemos no un planteamiento netamente occidental, sino que también está la cosmovisión de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Entonces, ya decir recursos es como apropiarse de los elementos de la naturaleza. Entonces, por eso es más profunda la discusión, y no solamente está en lo que es los derechos sociales, pero en cuanto a derechos sociales sí está vinculado a eso. Pero también el Estado tiene que tener características de plurinacional, de despatriarcalizado, en fin, muchas características que son no económicas, sino más bien culturales. Bueno, eso es como la perspectiva que nosotros tenemos para mejorar la calidad de vida, porque el proyecto que nosotros tenemos que llevar adelante como convencionales y en la nueva Constitución debe poner la dignidad de los seres humanos y las seres humanas en el centro de todas las determinaciones, ¿ya? Principalmente. Eso, no sé si estoy bien en el tiempo, compañero. Sí, no, sí, cuando tú quieras nomás. Sí. Lo dejamos para las preguntas, lo demás. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. Compañero Marcos, usted tiene la palabra. Hola, gracias a todas y a todos. Y saludar a la Camila, que no la veía hace tiempo. Sí, hola. Gracias a la corporación por la invitación.
Yo creo que Chile vive un momento, de esos momentos determinantes en su historia. Creo que lo que está en juego es ciertamente una nueva constitución y con ello una nueva trayectoria para el país, auténtica y genuinamente fundada en un Estado con justicia social y con derechos plenos. Pero también es cierto eh, que hay que tener muy presente que esa posibilidad es una posibilidad que nace, que surge de la voluntad popular, no del buen juicio del sistema político o de las élites, sino que más bien del pueblo de Chile, que se ha expresado y manifestado desde el 18 de octubre con mucha fuerza, pero fundando ese descontento también en luchas sociales anteriores. No es posible pensar en este paso importante, que aún no está consolidado ciertamente, si no se tiene a la vista las luchas contra la dictadura y también aquellas luchas que se dieron contra el neoliberalismo desde el mismo año 90 en adelante. Eh, por tanto, es un momento determinante para reescribir la historia de Chile, eh, y de manera inédita. Sería la primera vez que una constitución es redactada por personas electas, eh, con todas las limitaciones y restricciones que tiene el propio proceso constituyente, que tampoco hay que pasarlos por alto ni obviarlos. Eh, el hecho que no haya sido la propia convención la que tenga la atribución o la facultad de definir en el reglamento los quórum de aprobación de mayoría o minoría respecto de un voto, impone una restricción y una tutela que yo creo que hay que esforzarse porque sea superada. Ahora, yo creo que la Constitución ciertamente tiene que orientarse a una Constitución de derechos sociales, fundada desde y para los derechos sociales. Sin embargo, creo que ese es el efecto deseado de una Constitución y los objetivos para digamos, poder materializar adecuadamente ese efecto que es una Constitución de derecho, pasa necesariamente por tres consideraciones, en mi opinión. La primera, yo creo que al centro de la discusión es cuál es la transformación que tiene que experimentar el sistema político. Creo que es insuficiente, tal como en los medios de comunicación masivos se ha intentado restringir la conversación hacia los polos entre presidencialismo y semipresidencialismo, incluso Estado federado. Lo digo porque es evidente, no es un misterio para nadie, que Chile tiene una constitución pinochetista marcada y reforzadamente presidencialista y en consecuencia que restringe incluso la acción del Congreso de turno. Y yo no me pierdo ni un instante en afirmar que Chile debiese transitar hacia un presidencialismo atenuado o semipresidencialismo. El hecho de que el Congreso de turno no tenga las posibilidades de incrementar gasto público o inversión pública en las leyes de presupuesto, porque es una prerrogativa exclusiva del presidente o la presidenta de la República, es una restricción que limita la soberanía. También soy partidario de que exista una sola cámara, no dos cámaras. Creo que los procesos legislativos se lentifican, se retardan con dos cámaras. Entre el primer trámite constitucional y el segundo trámite constitucional, las comisiones mixtas y otras variantes más, evidentemente que cada proyecto legislativo va perdiendo, además de que se lentifica, densidad transformadora. Pero creo que todos esos debates, siendo importantes, están subordinados, en mi opinión, a una definición más gruesa. Y es que para tener en el tiempo un proceso profundo de reformas y transformaciones a continuación de la nueva Constitución, porque hay que entenderlo desde esa perspectiva, en mi opinión, y voy a dar un ejemplo. Si el día de mañana
como demandan las organizaciones sindicales con justa razón, se estableciera en la Constitución el reconocimiento constitucional de la titularidad sindical de los sindicatos como negociadores, como con la prerrogativa exclusiva para negociar colectivamente, o se estableciera la negociación ramal con rango constitucional, el paso siguiente después de la Constitución es la redacción de un nuevo Código del Trabajo. Y un nuevo Código del Trabajo para abordar todas las inequidades, desigualdades e injusticias de la relación capital-trabajo. Pero para eso, entonces, el debate del sistema político es clave. Y puse ese ejemplo porque creo que la discusión de fondo es si Chile sigue teniendo una democracia, en mi opinión, procedimental y estrechamente representativa, o en su defecto edifica y redacta una democracia de tipo participativo. Y en términos bien concretos, yo creo que si uno quiere tener un ciclo profundo de reformas transformadoras en Chile, como consecuencia directa del cambio constitucional, es evidente que el sistema político, sea ejecutivo y legislativo, tiene que traspasar poder al mundo social. Creo que ahí está la neuralgia del problema. El hecho, o sea, es simbólico, es concreto, pero inunda toda la Constitución. El hecho que el mundo sindical, por ejemplo, esté privado, sus dirigentes, de ser parlamentarios y parlamentarias, dice mucho respecto de una extinción forzada que nace desde la Constitución para el distanciamiento entre el mundo social y el mundo político. Y es, digamos, basamento para afirmaciones que deforman el quehacer político, como la idea de clase política. Entonces, si uno quiere que el mundo social sea depositario de más poder político, hay que caracterizar ese poder. De partida, creo que debiese existir revocatoria de mandato. Esto significa que un presidente, una presidenta, un gobernador o gobernadoras que van a ser autoridades unipersonales en los espacios regionales incurren en corrupción, en violación de derechos humanos, manipulación de información, el pueblo debe tener la atribución de destituir a esa autoridad. Eso en las democracias sanas ocurre. Creo que el mundo social debiese tener constitucionalmente resguardado el derecho a iniciativa de voto popular. Creo que replicando experiencias positivas como fue el gobierno de Lula, el mundo social debiese tener a través de sus organizaciones la posibilidad de decidir respecto de un porcentaje de los presupuestos ministeriales. Son medidas que tienen que ver con el traspaso de poder desde el sistema político hacia el mundo social, de modo tal de que no exista esa disociación entre lo social y lo político. Y eso en todo orden de cosas. O sea, yo estoy dando algunos ejemplos, pero creo que el debate esencial es sobre democracia participativa versus una democracia estrictamente, restringidamente procedimental. En segundo lugar, si la Constitución pinochetista fue diseñada estratégicamente para la instalación de un orden económico neoliberal excluyente, lejos de que la nueva Constitución sea una Constitución de mínimos o posiciones neutrales para que se expresen mayorías circunstanciales, y lejos de aquello, la nueva Constitución debiese ser una Constitución pensada y redactada estratégicamente para la garantía en materia de un modelo de desarrollo económico de mayorías, partiendo por el término del Estado subsidiario, pero en lo sustantivo incorporándole al Estado atribuciones que le fueron cercenadas en la Constitución pinochetista. Por ejemplo, la capacidad de planeación social.
planificación social que no tiene hoy día, hoy por hoy, y que deja todo a merced del mercado. Creo que por lo mismo la noción de prospectiva también debiese estar en la nueva Constitución. Y creo que al final del día, este modelo económico, o sea, pensar en un nuevo modelo económico de desarrollo para el país, sin lugar a dudas, tiene que edificarse primero sobre la restitución de la deliberación política para las instituciones del Estado y para el mundo social, en clara contraposición con la tecnocracia que hoy día la Constitución establece. El mejor ejemplo es que el Banco Central, teniendo rango de autonomía constitucional, tiene un rango equivalente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y eso es tecnocracia. Son decisiones alejadas de la deliberación popular y de la soberanía. Pero del mismo modo, es prioritario establecer un Estado que de alguna manera se adecúe, se adapte a las necesidades del pueblo y no a la inversa. Porque el Estado de Chile está preparado para transitar de lo público a lo privado, pero no de lo privado a lo público. Y a propósito de las reflexiones que establecía Camila respecto al pueblo mapuche, es muy claro que el Estado de Chile no se adecúa a proporciones importantes de la población. Por ejemplo, los pueblos originarios. Sus instrumentos, sus entidades están pensadas desde desde lo monocultural, no desde la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Entonces, ahí hay en términos de adaptación del Estado a las comunidades, y pensando que las comunidades tienen capacidades productivas de instalación social distintas, es un tema de primer orden si se quiere pensar en un desarrollo igualitario e inclusivo. Y en tercer lugar, veo que es clave por lo mismo la transformación como elemento central del Estado, instalando un Estado democrático y social de derechos, restituyendo iniciativa económica y productiva en el Estado, con formas diversas pensando en la propiedad estatal, en las cooperativas, en la colectiva, a propósito de los pueblos originarios, en la privada ciertamente, pero quitándole, y esto es muy importante porque en ámbitos como el derecho a la vivienda, la sobreregulación del derecho a la propiedad privada atenta contra los derechos sociales. Eso es especialmente claro en el debate de vivienda. El uso del suelo está pensado desde la propiedad privada y no desde el uso social del suelo. Y eso en vivienda social es clave. Y claramente creo que hay un desafío que es incluso más histórico, que es que Chile sea un Estado plurinacional. No resiste la subyugación, y la Constitución, en mi opinión, no será plenamente democrática si los pueblos originarios no están representados a plenitud en esta Constitución, lo cual implica que Chile debe adoptar todos los convenios internacionales como letra escrita en la Constitución en materia de pueblos originarios, derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Dicho eso, también, y creo que esta es una cuestión de soberanía, si el proceso constituyente no cuenta con la participación plena del pueblo, la metáfora de rodear la convención constituyente yo creo que es muy pertinente. Y la metáfora de una convención con paredes de cristal también lo es. Se requiere un pueblo que esté activamente resguardando que la redacción de la Constitución se haga
desde la perspectiva popular. Y se requiere, por cierto, también en esa dirección un reglamento de participación, que en mi opinión va a ser la primera gran disputa que se exprese en la convención cuando se constituya, que exprese la participación popular. Yo soy un convencido de que hay que impedir que se imponga cualquier traba restrictiva. Por ejemplo, los votos de los convencionalistas debiesen ser públicos y transparentes. Hay algunos sectores políticos que han planteado desde la derecha o los neoliberales que los votos deben ser secretos, lejos de estar de acuerdo con ello. En segundo lugar, creo que las organizaciones sociales debiesen tener el derecho a exponer en la convención constituyente. Que estas mismas organizaciones sociales puedan proponer votos para ser deliberados en la convención constituyente. Creo que las convencionalistas y los convencionalistas, mediante reglamento de participación, debiesen estar obligados no solo a rendir cuentas, sino que a deliberar en asambleas los contenidos de la futura constitución. En general, soy partidario de que la Constitución, lo que no logró asegurar, lo que no se estableció en el acuerdo del 15 de noviembre por quienes lo suscribieron, sí quede reflejado en el reglamento y, en mi opinión, considerando que aquí se van a vivir innumerables tensiones que obligan a estar permanentemente movilizados y movilizadas y, en consecuencia, dispuestos a ir a hacer modificaciones al mismo proceso. Eso. Ya, gracias. Gracias, Marco. A ver, tenemos algunas preguntas. Compañera Camila, del compañero Apolo Olivares. Gran orgullo de que estés como candidata y más aún peleando por un cupo independiente. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo plantearás una constitución que asegure un Estado plurinacional, que asegure los derechos plenos de los pueblos originarios, así como el respeto a la cultura, la educación y sus tradiciones? Micrófono, Camila. Sí. Gracias por sus palabras. Lo principal es que se reconozca un Estado plurinacional, porque si el Estado reconoce a los pueblos originarios como naciones, ya se vincula directamente con que se tienen que garantizar los derechos colectivos de todos los pueblos, que ya estaríamos entrando ya a la tercera generación de los derechos humanos, como son los derechos sociales, que es la segunda generación. Hay una tercera generación de derechos, que estarían los derechos colectivos, y ya el reconocimiento reconocimiento como nación ya permite garantizar ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la autonomía, a la libre determinación, el derecho al territorio. Entonces, al reconocerse un Estado plurinacional, se estarían dando por añadidura, por ejemplo, el tema del respeto a la cultura, principalmente que la cultura entendiéndolo como todo, no solamente como el arte, porque la cultura no solamente es arte, sino que la cultura es la lengua, es un sistema de salud, es el sistema jurídico de los pueblos originarios, son las autoridades políticas, todo lo que conlleva todo el sustrato cultural de un pueblo y de las diferentes naciones que componen los pueblos. Entonces, así se daría de manera progresiva el tema del reconocimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, y además, obviamente, el derecho a la tierra, que eso igual es importante, que se reconozca un Estado plurinacional y no solamente cultural o... como se dice, bueno, no me acuerdo la palabra específica, es que los pueblos originarios, los pueblos que se reconocen como naciones, tienen derecho al territorio y tienen territorio. Entonces, esas son las naciones que se van a reconocer en el caso de, o sea, lo que se está peleando de que exista un Estado plurinacional, que igual es una demanda bastante escuchada en las diferentes manifestaciones. De esa forma se garantizarían los plenos
los derechos plenos de los pueblos originarios, y obviamente a través a través de la educación. O sea, no podemos esperar de que una constitución se redacte y quede todo como tal lo pensamos. Esto es un cambio cultural que se tiene que profundizar con leyes y con políticas que estén insertas dentro de la educación, porque es la única forma que se generen verdaderas transformaciones culturales. Es la formación de los niños, de las niñas, de las niñas, para afrontar la vida desde otra forma, desde otra perspectiva, de una perspectiva más del reconocimiento de la diversidad como un valor, que es una de las cosas que más han sido como negadas, o un elemento muy negativo que tenemos como sociedad, la estigmatización y la connotación negativa hacia lo diferente. Eso, y también quise reforzar en el tema de la participación, que no sé si tiene vinculación con... Bueno, sí tiene vinculación. Reforzar el tema de la participación vinculante de las organizaciones, y también de reconocer otros tipos de organizaciones políticas dentro de las determinaciones que se puedan tomar a nivel país. Y dentro de esas mismas está en las organizaciones ancestrales de los pueblos originarios. También están las organizaciones sociales, los movimientos sociales que también hoy en día, si bien no institucionalmente no son reconocidos, pero sí cultural y socialmente tienen legitimidad dentro de los territorios. Por ejemplo, ahora nos vamos a elecciones populares para elegir a nuestros representantes, ¿cierto? Y en los pueblos originarios puede haber que una persona que a lo mejor no tenga tanta popularidad en general sea súper representativa dentro de su territorio, y lo reconozcan porque es el lonco, bueno, principalmente el lonco, o una mujer lonco, puede ser hombre o mujer, pero no necesariamente tiene que tener la misma forma de ser elegido a través del voto, así como a nivel nacional, como es del pueblo originario, a nivel distrital, porque es otra forma del reconocimiento, cómo se eligen las autoridades, en realidad cómo se reconocen las autoridades, porque las autoridades o las personas que toman ciertas determinaciones políticas son reconocidas como de otra forma, pues, o sea, por la comunidad, también por el orden familiar que se va entregando este rol, esta responsabilidad. Eso, principalmente. Bien, pero mira, vamos a seguir contigo un poquito, vamos a dejar a Marco para la próxima. El compañero Emilio Laroche también pregunta, Camila dice, ¿cómo ven la participación de la mujer mapuche en torno a los derechos sociales? ¿Son iguales o son diferentes? Bueno, los derechos sociales, al ser derechos humanos, tienen que ser garantizados de manera igualitaria para toda la sociedad, y con los mismos tanto deberes como derechos, pero efectivamente las mujeres de pueblos originarios nos posicionamos de una manera distinta al resto de la sociedad, porque justamente somos nosotras las que tenemos menos acceso a los derechos sociales, tenemos menos acceso al trabajo, al tema de la educación, los diferentes derechos sociales, entonces nosotros estamos en más desventaja. Y por otra parte, nuestros derechos en general están siempre vinculados al territorio. O sea, no solamente son los derechos individuales que nosotros tenemos como personas, sino que también están relacionados a una lucha que se ha llevado desde hace mucho tiempo como pueblo. Entonces esto no puede estar diferenciado. Y efectivamente las mujeres de pueblo originario nos hemos estado organizando ya desde hace mucho tiempo en diferentes organizaciones. Yo siento que estamos muy politizadas, estamos muy conscientes desde la necesidad de educarnos en las diferentes áreas, específicamente en las áreas de los derechos internacionales, los derechos que a nosotros nos corresponden. Y bueno, no todas, pero sí hay bastantes organizaciones de mujeres. Yo específicamente pertenezco a una donde hay mujeres quechua, aymara, también hay Rapa Nui, Diaguita, donde nosotros trabajamos estos temas, damos a conocer nuestra situación y generamos redes de alianza para apoyarnos en todos los caminos que llevamos cada una de nosotras. Entonces hay dos cosas, o sea, el derecho social, que es un derecho humano a nivel mundial,
pero también está las características culturales que tienen todos los territorios y las características que te dan por posicionarte como mujer mapuche, y en este caso mujer mapuche y también pobre. Todos sabemos esta triple discriminación que nos posiciona sobre una realidad distinta hacia el resto de la sociedad. Y si además eres lesbiana, más aún, cuando tiene una cuarta discriminación. Sabemos cómo se funciona esta sociedad y la diferenciación que tiene que haber, pues no somos todos iguales. Y por eso es importante reconocer la diferencia como un valor. Eso, compañero. Gracias. Bueno, Marcos. Mira, yo, si tiene algo que agregar a lo que le han preguntado a la compañera, lo haces, pero la pregunta es, ¿cómo el compañero Emilio Dalos, cómo se puede realmente garantizar los derechos sociales en la nueva Constitución? Eso es. ¿Cómo se pueden garantizar los derechos sociales en la nueva Constitución? Espérate, que se me perdió una parte. Ah, ya, no, pero yo lo leí. Dice, cuando tenemos una fuerte presión de la derecha neoliberal. Esa parte se me perdió. O sea, yo creo que lo que está en discusión es precisamente una visión irreconciliable respecto de lo que se entiende por Constitución y derechos sociales. Y yo siempre hago este ejercicio en el diálogo social. Si las vecinas, los vecinos saben cuánto es el per cápita comunal de su comuna versus el per cápita comunal de Vitacura. Y las caras de sorpresa siempre son increíbles. Lo digo porque en Pedro Aguirre Cerda el per cápita es de 143.000 pesos por habitante, mientras que en Vitacura es de 1.139.000 pesos. Pues bien, en Vitacura Conde se impuso el rechazo en el plebiscito 25 de octubre, y lo que se está defendiendo es precisamente esa desigualdad obscena, en que un municipio recibe 8 veces más que otro municipio. Y esa es una disputa precisamente entre una visión neoliberal de la sociedad, que es la que está defendiendo quienes quieren preservar lo esencial y lo sustantivo de la Constitución, y quienes queremos cambiarla. Y yo creo que la clave de todo esto no es la asertividad de los constituyentes, la formación o las capacidades individuales. Lo que está viviendo el país es fruto de la movilización social, con los sacrificios que sabemos que se han dado: muertes, violaciones, mutilaciones, tortura. En el distrito 13, en PAC, está la 51 comisaría, donde hace poco dijeron que se había suicidado un joven, que no tiene nada de creíble eso. Y es la misma comisaría que está investigada por montaje que tuvo a otro joven preso cerca de un año. Lo que está en disputa, ciertamente, es un cambio de fondo, y lo que ha cursado hoy día ha sido producto de la movilización social, y esa es la clave. Si la movilización social se extingue, decrece, se inhibe, se anula, se repliega, va a imponer la perspectiva y la mirada de quienes quieren que el país se mantenga inalterado con las desigualdades que existen. Entonces, concretamente, frente a una derecha neoliberal tan aguda, ciertamente que la receta no puede ser otra que movilización social. Y yo creo que no es que la movilización social se haya extinguido, muy por el contrario, yo creo que tiene plena vigencia y legitimidad. El punto está el que el país ha vivido una pandemia prolongada, y eso no ha extinguido, en mi opinión, la voluntad transformadora. Creo que el plebiscito del 25 de octubre, en las condiciones más adversas que se puede realizar una votación, mostró una voluntad y una soberanía
que lejos de inhibirse se está ampliando. Eso. Ya. Bueno, te preguntan de nuevamente a ti, de Apolo Olivares. Dice Marcos, vamos como fuerzas progresistas divididos. Llegamos al proceso de discusión de la nueva constitución complicado. ¿Cómo plantearse el apoyo del mundo social a este proceso? Yo tengo conciencia de que la izquierda y el progresista no alcanzó a tener una perspectiva común. Y lo ideal hubiese sido que sí. El problema es que entre el mundo progresista y la izquierda también hay diferencias que no son cosméticas, son diferencias de fondo. El acuerdo del 15 de noviembre refleja o expresa, en mi opinión, la capacidad del movimiento social de ir abriéndose camino, incluso más allá del movimiento social del pueblo de Chile. Si esto no es solo la capacidad de organizaciones sociales. Los millones que marcharon en las calles, que se mantuvieron cerca de un mes movilizados y más allá de un mes de manera intensa, de obediencia civil con protesta, lograron abrir camino y convertir un concepto tan abstracto como es la dignidad, que abarca todo, en un objetivo político que es el cambio constitucional. Y eso muestra tendencia a la integración de luchas por parte del pueblo de Chile y no a la fragmentación. Pero también refleja el acuerdo del 15 de noviembre la posición tutelar de un sector de la oposición, mayoritariamente de la exconcertación, que le tiene temor a la soberanía popular y a la deliberación popular. Y las características del acuerdo del 15 de noviembre así lo reflejan. O sea, el hecho de haberle puesto convención constituyente y no asamblea constituyente ya connota un distanciamiento con la deliberación popular. Yo creo que lo óptimo hubiese sido listas más unitarias, pero esas diferencias sobre la deliberación popular también trasuntan diferencias sobre los alcances de las transformaciones en curso. Chile no resiste más gradualismos crónicos, parsimonia en las políticas públicas, se requieren cambios sustantivos, cambios de fondo. Y en consecuencia, yo espero que se impongan las visiones más transformadoras en la nueva Constitución. Y esto con la voluntad de querer cambiarla. Eso. Gracias. ¿Algún aporte a esto, compañera Camila? No, está súper bien lo que dice el compañero Marcos. Ya. A ver, ¿era sobre los partidos políticos? No era. Espérate que hay puras preguntas al compañero Marcos Barraza. Es que a mí se me había pegado, por eso no escuché bien la pregunta del compa, pero si me la puede repetir, porque era sobre el tema de los derechos, cómo garantizar los derechos sociales. Sí, más o menos en ese sentido. Ese es el sentido.
Sí, porque yo cuando empecé hablando dije que algo sumamente fundamental es la redistribución de la riqueza y la nacionalización de los recursos naturales. Yo creo que eso es fundamental para poder fortalecer todo el sistema público y fortalecer el Estado. Es fundamental fortalecer el Estado porque el Estado tiene que ser el responsable de garantizar y proteger los derechos humanos y entre ellos los derechos sociales. Las riquezas de nuestro territorio, como todos sabrán y todas, se van hacia otras partes y el 1% de la población tiene como toda la riqueza acumulada. Entonces, para garantizar la vida digna, para garantizar todo lo que es las demandas sociales en cuanto a derechos sociales, para la redundancia, sí o sí se tiene que redistribuir la riqueza y para eso se hace elemental la nacionalización de los recursos naturales. Porque el extractivismo que generan las empresas genera un gran daño y más aún no hay ningún beneficio para las mismas poblaciones donde se genera ese daño. Entonces eso hay que abordarlo. Ya. Bueno, Marcos, dice de Apolo Olivares, ¿qué puedes contarnos cómo está el proceso de aprobación o rechazo en el Parlamento acerca del Tratado TPP-11? ¿Cómo están los apoyos de Insunza y Letelier? Yo no conozco en detalle cómo va la tramitación, para no especular. Lo que sí puedo afirmar que en general, yo soy del Partido Comunista, nosotros estamos en contra con que se legisle el TPP-11. Lesiona la soberanía del país y, en mi opinión, se convierte en una ley de amarre previo al proceso constituyente. Si Chile decidiera, y yo espero que así sea, a través del proceso constituyente, la renacionalización del cobre, la nacionalización de otros recursos, por ejemplo el agua, podrían entrar en colisión con el TPP-11 a partir de demandas en cortes económicas internacionales. Lo mismo ocurriría respecto a la creación de empresas del Estado. Entonces, yo creo que el único salvaguarda que hay que tomar, en mi opinión, pensando en ratificar desde el inicio, son los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero acuerdos comerciales como este y otros no pueden ser camisas de amarre. Y eso bien vale para la discusión de iniciativas legislativas que el Congreso está presentando, o sea, que el Ejecutivo está presentando. Por ejemplo, la idea de legislar en materia de pensiones, con la mañosería del gobierno de ampliar el pilar solidario del 80%, que nadie va a estar en desacuerdo con ello, eso es bueno. Pero del mismo modo, consolidar a las FP con un estatuto que les dé viabilidad por 50 años más es contrario al interés popular. Y esto a propósito, esto me reconecta con la pregunta anterior. Tenemos diferencias en la oposición. Un sector de la oposición, y a propósito de los senadores que menciona en la pregunta del compañero Apolo, quieran legislar el sistema de pensiones en los términos que se está planteando, no nos parece, no nos parece. Entonces esas diferencias, quiero insistir, que no son métricas. Voy a abrir la puerta, voy a oscurecer un poquitito. Bueno, esperamos al compañero Marco que abra la puerta. He vuelto. ¿Ya? Pero había respondido. Ya. Marco, de nuevo. Usted ha mencionado la metáfora de rodear la convención constituyente para hacer valer la voluntad de cambio de la ciudadanía. ¿Cómo cree usted
¿Cómo cree usted que es posible lograr eso si ninguno de los partidos políticos que estarán presentes goza de reconocimiento por parte de la mayor parte de la ciudadanía? ¿Quién está llamado a implementar esa articulación entre la calle y los constituyentes? Esta es una pregunta de don Antonio Ramírez. Yo discrepo de algunos aspectos de la pregunta. Yo creo que efectivamente hay un descrédito generalizado al sistema político y de los partidos políticos en particular, pero mi experiencia en la conversación pública es que en el caso de los comunistas tenemos alta legitimidad y validación social. Y parto de una premisa. Nosotros desde el año 80 dijimos que había que cambiar la Constitución. No después. No nos dimos cuenta el año 2018 que la Constitución había que cambiarla. Ha sido parte de nuestros planteamientos políticos desde que se instauró la Constitución pinochetista. Y nunca la valoramos pese a las 147 modificaciones que se le han hecho, que no han sido lo suficiente, que no han cambiado la esencia de la Constitución. Pero agrego, yo creo que el pueblo tiene una alta valoración de la conducta que hemos sostenido nosotros en este proceso de lucha, de consistencia. ¿Es eso suficiente? Sin duda que no. Y yo creo que en política el voluntarismo puede llamar a equívocos, pero la falta de voluntad es mala. Y yo creo que hay que tener voluntad. Aquí hay un proceso de reconstrucción del tejido social. Camila lo señalaba hace un ratito. Las organizaciones sociales que están liderando los procesos no son las mismas organizaciones sociales de 2 décadas atrás. Y lo digo porque una de las experiencias de aprendizaje de la pandemia, el estallido, pero luego la pandemia, es que en Chile se está reconfigurando un tejido social a través de las ollas comunes, de otras expresiones de manifestación del feminismo. La dimensión de las organizaciones sociales en el territorio está adquiriendo dimensiones distintas. Y lo que es más importante es que son las demandas sectorializadas están dando paso a las demandas integradas. Y en esa perspectiva, creo que es clave la pedagogía política y la disputa de conciencia. Esto no se sostiene desde la fragmentación de lo social versus los partidos políticos de izquierda. Tiene que haber sinergia, tiene que haber lucha compartida. Y yo creo que ese es un ejercicio que no es automático, ciertamente, pero que se está dando de a poco. Bien. A ver, la compañera Camila, de Rubén Asensio. La definición de plurinacional implica la creación de un Estado de cada pueblo originario, que hoy no existe. De ser así, ¿cómo se piensa crear este o estos nuevos estados? No, sí, mira, primero que todo los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, que yo tengo más como autoridad de hablar porque soy mapuche, nunca he querido la conformación de un estado, porque primero que todo la organización política y cultural del pueblo mapuche no está en base a cómo se entiende el estado, pero sí un estado plurinacional le va a garantizar dentro de lo que es el territorio en general ciertos derechos, y lo que se busca principalmente es tener soberanía sobre el territorio y sobre un modelo de desarrollo económico que nos permita como determinar cómo seguir desarrollándonos como pueblo y como persona. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia hubo una crisis o una deficiencia en cuanto a legumbres en la región, siendo que somos un territorio donde podríamos cultivar mucha alimentación, muchas legumbres. ¿Pero por qué? Porque el modelo económico extractivista nos tiene llenos de forestales, ¿ya? No hay mucho derecho a tierra, estamos llenos también de latifundista, aunque esta palabra es como súper antigua, pero sí efectivamente acá, y yo creo que en otras partes de Chile igual, estamos con latifundista, con latifundio. Entonces,
el tener un Estado plurinacional va a generar estos derechos como a autonomía, a tener derechos sobre el territorio, soberanía, sobre el tema del uso de la tierra, y nos va a permitir desarrollar un modelo económico en base a nuestras propias necesidades. Por ejemplo, acá no necesitamos las forestales, pero sí necesitamos tener alimentación. Entonces, por eso es importante, pero ahora llegar a una estructura de nivel de Estado, considerando como el Estado como lo máximo, no. Yo creo que los pueblos originarios no buscan conformarse como Estado, sino solamente, o no solamente, tener soberanía sobre su propio territorio. Ya. Pero vamos a insistir en preguntarte a ti, porque la compañera Elba Madrid pregunta: Camila, como candidata constituyente, ¿tienes algo en carpeta con respecto a la discapacidad? Hago mención a esto porque estoy involucrada en esta área. Algunos empresarios aportan un monto en dinero a alguna institución antes que tener a una persona con discapacidad en su empresa, ya que tenerlo le genera mayor gasto porque tiene que adecuar espacios especiales para estas personas. Eso no es inclusión, por lo que llevamos años luchando por eso. Yo creo que la pregunta tiene que ver justamente, digamos, más con respecto a la discapacidad en términos, no sé, yo no sé cómo la entiendes tú, pero me da la impresión en términos generales. Claro, como... La discapacidad en el trabajo, la discapacidad en el estudio. ¿Cómo lo tratan? Sí, mire, efectivamente, esa es una de las grandes complicaciones que ha presentado a la sociedad. O sea, nosotros como culturalmente no estamos en condiciones así como... Si nosotros presentamos, ya quedamos ciegos, sordos en general, el mundo se nos complica totalmente porque culturalmente o legalmente, institucionalmente no existen las capacidades, no existen las herramientas para que podamos desarrollarnos de manera integral. En cuanto a eso, obviamente está vinculado a lo que hablaba en un principio, o sea, los derechos en general, que tener un Estado con enfoque de derechos de manera general conlleva como la ratificación de los tratados internacionales, y dentro de los tratados internacionales hay diferentes tratados que abordan lo que es los temas de las personas con capacidades distintas. No sé bien el término que se utiliza como específicamente para referirse a las personas con discapacidades distintas, pero porque ha ido cambiando. Específicamente, yo como en mi cotidiano, o sea, mis actividades que yo realizo, no abordo el tema de la discapacidad, se podría decir, o capacidad distinta, pero sí se está trabajando con compañeros, bueno, somos un equipo que se especializa en diferentes áreas. Entonces ahí estamos viendo la propuesta, que igual está vinculada a la propuesta nacional en cuanto a esta área, de que toda la determinación se tiene que ver en base a derecho y también en reconocer como lo distinto, como algo que se tiene que reconocer como un valor, pero yo como Camila, antropóloga y candidata, yo no he profundizado específicamente, pero sí tenemos dos compañeros que son del área, una es una profesora diferencial y otro es un compañero que es fonoaudiólogo y que se especializan en esa área, y ellos me están como potenciando en ese aspecto. Ahora yo, como dije anteriormente, estamos construyendo esto de manera colectiva, por eso tenemos como diferentes áreas donde abordar. Así que lo único que podría decir en este aspecto es que nosotros nos estamos basando en abordar todas las cosas desde el enfoque de los derechos, y al determinarlo en el enfoque de derechos, sí se tiene que reconocer a todas las personas con los mismos derechos y las mismas obligaciones, en una igualdad de condiciones.
Así que no, así como algo específico de tratar con las personas con la discapacidad en base a lo que se está viendo como legal, no hemos abordado, solamente, pero sí al momento de constituir nuestra lista, procuramos de que esté, de hecho en nuestra misma lista estaba un grupo que se llama Movimiento Inclusivo, Movimiento Incluyente, que estaba compuesto por personas con capacidad distinta y que estaban dentro de la convención, o sea, dentro de nuestra lista pro dignidad, y se procuró de que estuvieran reconocidos. Eso principalmente. Ya. Compañero Marco, usted que fue ex ministro de Desarrollo Social, ¿algo que decir de esto? Sí, bueno, efectivamente lo que dice Camila es cierto, no hay consenso respecto de la nominación. Pero en el estándar de la Convención de Protección de Personas con Discapacidad se les define como persona en situación de discapacidad, estableciendo, partiendo de la premisa que es la situación la que determina. Y en este caso, en la medida que las ciudades dejan de ser, como un ejemplo, entre tantos otros, restrictivas desde el punto de vista de su diseño, las personas en situación de discapacidad dejan la situación. Ahora, creo que lo central es que el Estado de Chile, no obstante haber ratificado el convenio de protección de personas en situación de discapacidad, eh, lo ha débilmente implementado. La ley 422 de personas de inclusión, que se promulgó el año 2010, es una ley que no tiene imperativos en su aplicación, es más bien promocional. Y eso claramente determina que los derechos de las personas en situación de discapacidad se van implementando con una velocidad que no es la que requieren los derechos. Ahora, yo me reuní con hartas organizaciones de personas en situación de discapacidad. Yo creo que lo primero es que, así como hay que establecer la garantía constitucional y a consecuencia de ello la legislación y a consecuencia de la legislación la institucionalidad pertinente en materia de todos los derechos sociales, en el caso de las personas en situación de discapacidad, corre la misma exigencia pero con una garantía reforzada. Yo creo que la Constitución debe incorporar el principio de igualdad sustantiva, y el principio de igualdad sustantiva, que es propio del sistema de derechos humanos y protección social, establece que no es para todos lo mismo, sino que para aquellos grupos prioritarios que tienen más desventajas de origen, como son las personas en situación de discapacidad, requieren de más garantías por parte del Estado. Entonces, por lo mismo también creo que la Constitución debiese establecer una norma reforzada de protección integral para las personas en situación de discapacidad, que les permita que la Constitución sea interpretada permanentemente desde la garantía hacia las personas en situación de discapacidad, es decir, una protección reforzada, que se exprese en justicia. El acceso a la justicia es débil, o sea, la justicia opera para quien tiene recursos, y en el caso de las personas en situación de discapacidad especialmente evidente que no opera la justicia. Y esto considerando que el universo de personas en situación de discapacidad en el país es de un 20%, son cerca de 2.600.000 personas. Pero indistintamente de que uno tenga un programa bien claro en educación, en salud, en vivienda, que tiene que tenerlo desde el estándar inclusivo y desde la garantía inclusiva y la cobertura, creo que un paso central es que las personas en situación de discapacidad en el nuevo Congreso que emerja de la nueva Constitución tengan una representación específica, concreta. Quien no viva la discapacidad no está en condiciones de dimensionar lo que se requiere correctamente. Eso bien vale para distintos universos prioritarios que requieren tener una representación política que les permita que sus derechos estén debidamente consignados. Me quedo ahí. Ya.
Yo quiero hacer una pregunta a los dos. Siempre se dice que la nueva Constitución tiene que tener un enfoque de derechos humanos. ¿Cómo lo ven ustedes, ese enfoque? Compañera Camila. Camila. Bueno, yo efectivamente, una de las principales propuestas que tenemos es que la Constitución sea con enfoque de derechos humanos. Creo que lo principal es que el Estado y en general, bueno, los gobiernos reconozcan los tratados internacionales y garantice su efectivo ejercicio, porque muchas veces se ratifica, pero siempre se da el juego o se da el pie para que se puedan ser modificados en base a lo que es la Constitución. Entonces yo creo que en base a la Constitución actual que vamos a escribir, los tratados internacionales se deben ratificar y también se debe prever que ellos también se ejerzan de manera correcta. Eso en primer lugar, y lo otro es que también se garanticen los derechos humanos en sus 3 generaciones. En sus 3 generaciones, los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos colectivos. Y eso va a estar vinculado específicamente, eso va a desencadenar todas las demandas generales que pide la ciudadanía, incluso la demanda a lo que es la participación vinculante, que también es un derecho humano. Eso es fundamental para que la Constitución sea en base a derechos, es que se ratifiquen los derechos internacionales. Eso principalmente. Marco. Yo soy de quienes piensan que los derechos, digamos, la noción de derecho humano conquista la humanidad y que es una conquista que además está siendo disputada por las visiones conservadores y fascistas. En nombre de los derechos humanos, Estados Unidos invadió Irak y en nombre de los derechos humanos intentan derrocar democracias soberanas. Por lo mismo, vitalizar el debate sobre los derechos humanos en todas sus dimensiones, derechos de primera generación, a saber los civiles y políticos, derechos de segunda generación, a saber los económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, específicamente aquellos que tienen que ver con los pueblos y el derecho colectivo, ciertamente que es una urgencia política del periodo. Y es una disputa de ideas a propósito de la instrumentalización que le dan otras visiones conservadoras y refractarias. Dicho eso, yo creo que la Constitución tiene que estar transversalmente inundada por la noción de derechos humanos en todos sus aspectos. Hace un rato lo señalé, yo creo que hay que, sin lugar a dudas, ratificar todos los convenios en materia de derechos humanos, incorporar otros convenios internacionales que no están incorporados, por ejemplo, el convenio 102 de la OIT en materia de seguridad social, que cambia la perspectiva completamente de la seguridad social y la protección social en Chile, que está fragmentada, disociada, el comprahuevo de 7 puertas distintas o 9 puertas distintas pensando en todos los derechos, y por el contrario lo que se requiere es una visión integral desde la política pública estatal. Y eso creo que el estándar del convenio 102 lo refleja bien. Pero el punto central es que la Constitución tiene que partir desde la noción de derechos humanos y concluir en la noción de derechos humanos, pensando que los derechos humanos abarcan todas las esferas de la vida. Y en eso no tengo ninguna duda de que tiene que ser de esa manera. Es más, yo creo que en el caso del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional debiese dejar de existir y lo que debiese existir es más bien una Corte Constitucional que aborde derechos fundamentales violentados, no control preventivo de las leyes, de la legislación, sino que derechos fundamentales que tienen que ver con la garantía ciudadana. Y eso tiene que inundar también la Constitución. Eso. Ya. Para ir terminando, la última pregunta de Antonio Ramírez.
Estimados panelistas, el movimiento social se ha manifestado en contra del TPP, pero en realidad todo lo comprometido en este tratado ya fue amarrado por Chile en los tratados de libre comercio con Canadá, vigentes desde 1997, y los Estados Unidos, vigentes desde el 2004. La pregunta es, ¿cuál es su posición respecto de todos los TLC anteriormente suscritos? ¿Puedo responder? ¿Ah? Dale. ¿Puedo ¿Sí? Yo Dale. creo, yo primero haría una disquisición. Yo creo que el TPP es más agresivo incluso que los tratados económicos, los 36 tratados que Chile ha suscrito, ¿eh? Porque hipoteca más allá de la Constitución. Establece normas que en términos del derecho internacional pudiesen ser objetadas las modificaciones que hagamos constitucionalmente por tribunales económicos internacionales. Entonces no subestimemos la gravedad o la magnitud agresiva en términos neoliberales del TPP-11. Y eso no para decir que sean menos malos los 36 acuerdos comerciales existentes, sino que sencillamente para tener claro que se está frente a una ofensiva que es absolutamente más lesiva de la soberanía del pueblo de Chile. Pero en segundo lugar, yo creo que a diferencia de los tratados de derechos humanos que yo creo que tienen que darse por aprobados inicialmente en materia de acuerdos comerciales, tienen que ser revisados todos. Partiendo de una premisa, las asimetrías de las economías. La economía de Chile no tiene equivalencia con la economía de Canadá. Y ese es un dato de realidad. Pero en segundo lugar, también no creo que para los tiempos que se viven, la noción de ventajas comparativas, es decir, importaciones versus exportaciones, sea correcta desde una política con enfoque social y transformador. Cuando se cerró IANSA en Talca, que ya había sido privatizada, lo razonable hubiese sido que el Estado hubiese seguido produciendo IANSA. La ventaja comparativa de traer azúcar de otro país es más barata, nadie lo pone en cuestión, pero aquí genera empleo. Y Chile tiene un problema de una economía que está guiada exclusivamente o mayoritariamente por servicios y no por trabajo y productividad. Y eso supone también darle valor agregado a la economía en Chile. Sostenible, circular, verde, sustentable, sin duda, pero darle valor agregado. Y eso es clave si uno quiere transformar el país en términos de soberanía económica, que no significa que no haya intercambio comercial. El punto es que tiene que haber soberanía económica y por eso yo creo que hay que revisar todos los tratados económicos sin perjuicio de tener claridad que el TPP-11 es más agresivo aún. Eso. Gracias. Camila, ¿algo que decir? Sí, mira, en base a lo que ya está amarrado, yo pienso de que la ciudadanía en general ya está más politizada y se está interiorizando más sobre las temáticas. Si nosotros exigimos lo que es participación ciudadana y lo que nosotros planteamos es que sea vinculante, es precisamente para que todas las determinaciones en cuanto a proyectos, entre comillas, de desarrollo social, porque al final estos proyectos, mucho desarrollo social no nos llega directamente, sean evaluadas a través de los mismos plebiscitos, a través de referéndum, para ver si realmente nos afectan o no. Es algo que nosotros tenemos que seguir exigiendo y independiente, por ejemplo, de que ahora estamos viviendo este proceso constituyente que es sumamente bueno, es un proceso democrático, pero también están las cosas que han quedado amarradas y que nosotros no podemos hacer como ya el proceso constituyente está bien, está todo perfecto, pero también hay que ver este tema y se tiene que seguir haciendo presión. Porque, por ejemplo, igual todavía hay gente presa, todavía no se hace justicia por la gente que mataron. Entonces hay una cosa del proceso constituyente y otra cosa es cómo nosotros nos organizamos y ratificamos a través de este proceso constituyente lo que son las demandas como ciudadanía. Vemos que en el tratado, el TTP-11, la gente no lo quiere. Han habido muchas manifestaciones, aún así se ha intentado ratificar y tomar en consideración este tratado.
pienso que la única forma de que nosotros podamos frenar este tipo de cosas es a través de la organización social, a través de la organización territorial, y que ojalá se vea respaldado por los constituyentes y en realidad las determinaciones que se van a tomar como país en este nuevo pacto social que vamos a tener. Así que yo pienso que eso es responsabilidad de todas, de todos y de todes. Dejar atrás este tipo de cosas, de estas determinaciones que se toman entre cuatro paredes o que lo toman otras personas y que en realidad la ciudadanía no las quiere. Bueno, aparte de todo lo que dice Marcos, yo pienso que hay que tener súper en relevancia eso, la organización social y la fuerza que tiene la ciudadanía. Aparte del proceso constituyente que estamos viviendo, o sea, del tema de político, de elección y todo eso. No se puede dejar, específicamente porque, por ejemplo, el tema del quórum. El tema del quórum va a ser súper difícil como debatir establecer ciertas demandas, por ejemplo, ya no sé, el de Estado plurinacional que sea aceptado, porque el quórum es demasiado alto, entonces siempre se necesita a la ciudadanía fiscalizante, activa, para poder, en el caso que sea rechazado, hacer la presión. Y así se ha demostrado, o sea, históricamente así se han demostrado los cambios, a través de las manifestaciones, a través de la organización general. Gracias. Bueno, vamos a finalizar en honor al tiempo. Tenemos 1:30 ya del conversatorio. Agradecerle a nombre de la corporación a Camila. Esperamos verte elegida dentro de los constituyentes. Y también esperamos tener dentro de los constituyentes a nuestro compañero Marcos Barraza. Así que a nombre de la corporación, agradecerle que hayan aceptado esta invitación. Gracias. Los vamos a tener presente para más adelante, cuando ya sean elegidos, para seguir conversando estos temas. Agradecerle a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado en esta noche. Pedir disculpas por algunos errores que se cometen, dado, digamos, las circunstancias de las preguntas. De repente uno trata de equiparar las cosas en la cancha, pero no resulta. Así que no sé si se quieren despedir ambos antes de terminar la transmisión. Marcos. Yo agradecer la invitación, saludarla a cada uno y a cada uno de ustedes. Y la expectativa de poder contribuir y que el pueblo pueda concretar un triunfo tan importante para avanzar en transformaciones importantes como es el cambio constitucional. Creo que lo que no puede decrecer e inhibirse es la movilización social, esa es la clave. Y esa invitación para todas y todos los que están escuchando. Gracias. Gracias. Camila, ¿quieres despedirte? Sí, igual agradecer la invitación. Me gusta hablar estos temas, también me gusta enriquecer yo misma mi educación, por ejemplo, el tema que no sé y que me dan aportes, me parece súper enriquecedor. Así que agradezco las preguntas, la participación, y esperemos que este 11 de abril podamos insertar las fuerzas transformadoras y contrasistémicas a la nueva Constitución. Así que todo el Nehuen para todos, para todas y para todos, que vamos a vencer este 11 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Mañun Lamien. Muy buenas noches a todos. Que tengan mañana un buen día.